Hola, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro. Y ahora estoy con mi gran amigo y el papá de mi gran amigo, Big Left. Va a llegar en un ratito más. Está preparando algunas cosas antes de venir, así que ahí llegan en unos minutos más. Por mientras, avisarles, mañana tenemos doble programa. Tenemos programa a las 18 horas. Canales Unidos, Café Sin Filtro, El Bot Consciente y Avenida Libertaria. Vamos a estar haciendo un programón a las 18 horas, mañana 11 de septiembre, con Hermógenes Pérez de Arce y Gonzalo Rojas. Así que no se lo pierdan. Y posteriormente, a las 20 horas, tenemos Sábado de Noticias. Por esta vez tendremos dos invitados especiales. Espero que me confirmen. Así que una vez que estén y me confirmen, les voy a anunciar. Normalmente me deberían confirmar hoy día para que yo les mande las noticias. En todo caso, se va a venir muy bueno a las 18 horas, no se lo pierdan. Otra cosa más, me disculpan que estoy con el avatar. Yo quería estar con cámara, pero tuve un pequeño problema informático. Tengo que formatear mi computador porque hubo un problema y por lo tanto no tengo cámara por hoy, pero ya la tendré mañana. Esperando a don Felipe, voy a dar voy a anunciar, aprovechar de anunciar nuestros auspiciadores. ¿Quiénes son? El primero de todos, bsr.cl, diseño, interacción, tecnología y comunicación digital. bsr.cl les van a ayudar en todo lo que necesiten. Por ejemplo, si usted necesita hacer marketing digital, usted tiene una empresita chica y necesita estar presente en las redes sociales, necesita tener campañas, ellos le gestionan esto. Si tiene un problema en su computador, un problema tecnológico, necesita guardar fotos, etcétera, bsr.cl. Y si dicen que viene de Café Sin Filtro, BSR le va a hacer un descuento. Así que no se los pierdan, bsr.cl. Y si ustedes están en la quinta región, específicamente en Viña del Mar, al lado de donde está la parada de autobuses, al ladito, hay un callejón, a la derecha, al ladito, empanadas Memé, receta familiar, muy ricas empanadas. Ahora que se viene el 18, aproveche, haga su stock de empanadas Memé, las puede congelar, se las come y son deliciosas. Así que empanadas Memé es lo más rico que ha probado la gente en nuestro sector. Además, y con esto termino, estas empresas son empresas de nuestro sector. Apóyenlas. Todo el mundo habla que hay que apoyarse en nuestro sector, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que colaborar. Bueno, apoyen estas empresas. Estas empresas son parte de nuestro sector, así que denle preferencia a ellas. Y sin más perder tiempo, voy a hacer pasar a mi gran amigo y papá de mi gran amigo, también, Big Left. ¿Cómo estamos, Felipe? Hola, hola. Oye, yo debo decirle a la gente que tenemos lamentablemente que un problema técnico donde tú no apareces. Tú Sí, es una lata, pero bueno. ofrezco disculpas, lo dije antes, ofrezco disculpas, pero Vaya. ya formateo el computador y a partir de mañana no debería tener ningún problema. Aviso, mañana a las 11 en la escuela militar, los que Sí, son patriotas, sobre todo los jóvenes, que tienen que reemplazarnos a nosotros porque yo no puedo correr, por ejemplo. Ya, ni caminar puedo. Entonces, tiene que haber un relevo generacional y los jóvenes tienen que hacerse presentes sí, a las 11 de la mañana en la escuela militar. ¿Ya? perfecto. Así que Y mañana a las 11, Escuela Militar, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Dígame, don Felipe. echémosle nomás con la historia, porque Sí, si nos ponemos a comentar la actualidad, vamos a ponernos a llorar, la historia nos da más sonrisas. o a reírnos, pero con la historia nos da cuenta que se pasaban muchos problemas y sin embargo se remontaba. Eso es lo que Sí, nos enseña. El poder de la voluntad. En el fondo, este capítulo debería llamarse así, el poder de la voluntad, porque todo lo que pasa es voluntad. Y sí, cómo la voluntad logró innumerables batallas, triunfos pequeños. sí, es verdad, El es otro verdad. día,
el otro día estaba viendo, porque estoy muy metido con las cosas del espacio, me encanta el tema espacial, y estaba viendo todo lo que fueron los Apolo, la Apolo 11, que si uno considera desde que los hermanos Wright inventaron el aeroplano, fue en el 1905. Exacto. Desde ahí hasta 1969, ¿cuántos años hay? Es decir, desde que empezamos a elevarnos, pasaron 2 guerras mundiales y de repente estábamos pisando la luna. Exactamente. Armstrong. Impresionante. Con los computadores, o sea, uno lo que tiene en un celular tiene, no sé, no me acuerdo la cifra, pero como 100 o 1000 veces la capacidad computacional que tenían en ese momento. En Cabo Cañaveral, todos esos lugares ahí, donde salían estos cohetes y tenían la probabilidad de éxito de un 40%, o sea, tenían un 60% de probabilidad de perderse en la exploración a la Luna. Y el presidente Richard Nixon tenía 2 discursos. Uno por el éxito y el otro diciendo: lamentamos mucho a nuestros astronautas que quedaron en la Luna. Incluso decía Nixon en su discurso, o sea, no, dio órdenes, había órdenes perentorias de que si fracasaban y se quedaban en la Luna, porque no sabían ni siquiera no sabían si la corteza era dura. O sea, aterrizaban y hasta podían hundirse en pantanos que no sabían cómo era. Entonces, iban a cortar la comunicación para que no hubiera sentimentalismo ni sufrimiento emocional con estos gallos ahí aislados hablando. Entonces iban a cortar las comunicaciones. Exactamente. Y llegó esa famosa frase, esa famosa frase de Armstrong. Sí, él la pensó la frase, pero lo primero que hicieron fue tirar la basura. O sea, llegó la nave y ellos estaban urgidos con su basura, que llevaban 3 días de basura, y lo primero que hicieron fue tirar la basura. Sí. Y después, ¿qué es lo que dijo? Después dijo, esto es un gran paso para un pequeño paso, un hombre, pero un gran paso. Claro, that's one small step for man, one giant leap for mankind. Esas fueron las palabras. Ahora, eso me recordó lo que vamos a tratar ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se planteó con John Kennedy, que estaban los soviéticos estaban ganando la carrera espacial. Entonces John Kennedy dijo, en esta década vamos a poner al hombre en la luna. Y invirtieron lo que es ahora el equivalente a 300.000 millones de dólares al peso actual. 300.000 millones de dólares. Sí, increíble. 400, pueden ganar a los rusos. Claro, y 400.000 personas empleadas de distintas formas. Empresas que estaban haciendo trajes, otros la cosa de estos alimentos en polvo que después se hicieron famosos hasta el día de hoy, etcétera, etcétera. Muchos inventos. Sí, los liofilizados, famosos. Exacto. Entonces, ¿qué digo? Yo lo que pensé en ese momento, dije, esto fue lo que hizo Chile con la expedición libertadora al Perú. Chile fue como Estados Unidos, que mandó los astronautas a la Luna. Nosotros hicimos una expedición libertadora al Perú con nada de recursos. No. Argentina estaba hecha peure porque estaba en caos y en anarquía y cooperó con muy poca plata. Digamos, por decir algo, un 10%. Y un 10% de la tropa, de la oficialidad era argentina. O sea, era así, un 10%. En todos los sentidos. Y el 90% fue plata chilena, soldados chilenos, marinos chilenos. ¿Te fijas? Recién entrenados más encima. Entonces fue O'Higgins con su voluntad, esa voluntad tremenda de O'Higgins, porque O'Higgins demostró en muchísimos encuentros pequeños y después en las grandes batallas, como el sitio de
de Chillán habría sido un éxito si Carrera hubiera seguido el espíritu de O'Higgins, porque él llegó hasta la Sí. misma plaza. En fin, podemos distraernos hablando de eso, pero esa voluntad de O'Higgins, que perdió él su hacienda, las canteras, él entregó todo el ganado a la causa, sacó a todos sus inquilinos a la causa, después le quemaron su casa, arrasaron con todos los viñedos, con todo lo que tenía en las canteras. O'Higgins entregó su patrimonio, entregó su vida, porque él podría haber muerto como un Arturo Prat en cualquiera de esos episodios, porque iba adelante. No le llegaron los balazos nomás, le llegó en la noche en cancha rayada. Pero esa voluntad de O'Higgins por la independencia fue una cosa de un temple que realmente se merece el nombre del padre de la independencia, no el padre de la patria. El padre de la patria, claro, es Pedro de Valdivia. El padre de la independencia de Chile es Bernardo O'Higgins, lejos. No hay nadie que le pueda... El otro, el segundo de a bordo es Freire. El segundo de a bordo es Freire, bueno, y San Martín, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Que O'Higgins, vámonos por la parte gruesa. La parte gruesa, sí, es que toda esa plata que consiguió Chile, la consiguió a partir de impuestos. Entonces O'Higgins apenas, después de Chacabuco, estábamos en estado de guerra, y tenía razón, porque después vino la segunda expedición de Osorio, vimos lo que fue Maipú, la batalla de Maipú, todo eso, el desastre de Cancha Rayada, etc. Cuando quiso ir a tomar Talcahuano no pudo, fue difícil tomar Talcahuano. Todo eso, el año 17 empezó con los impuestos. Con impuestos. Entonces todo eso, esa plata llegó a partir de una provincia oscura, alejada, de cuarto nivel, que era la Capitanía General de Chile, que no era nada en comparación con los virreinatos de La Plata y virreinato del Perú, y el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Nueva España, que eran los 4 grandes virreinatos. Esto era una cosa así de chica. Y así de chica había estado peleando desde el año 13 contra las expediciones de Pareja, Gainza, después Osorio. Después del año 17, claro, el año 18, cuando llegó Osorio, acuérdate que O'Higgins salió de Concepción, habiendo fracasado la toma de Talcahuano, cuando estaba Ordóñez, hizo tierra quemada, tierra arrasada. Sí. Pero por todos los lados de la provincia de Concepción. Por lo tanto, hizo tierra arrasada por la costa, por el centro y por la cordillera. Entonces, los sacrificios, o sea, la destrucción que se produjo en la provincia de Concepción duró hasta la década del 30, porque la guerra siguió ahí. Ahora, con respecto a los impuestos, uno puede meterse y puedo hablar, realmente, se puede hablar un video entero de 1 hora y tanto de los mecanismos y cómo empezaron a recopilar, a juntar plata. De la nada. Es decir, O'Higgins consideraba que el país tenía que ser igual que él, porque él había entregado todo. Y él no podía entender que el chileno ya lo único que quería era disfrutar, tranquilo, como buen chileno, no quería seguir siendo estrujado. Por eso que O'Higgins no solamente sacrificó todo lo que he enumerado, sino que también sacrificó su gobierno, porque el gobierno de O'Higgins se vino abajo por esto, porque la gente ya no quería más este tipo de impuestos por todos lados. Inventaba un impuesto aquí, un impuesto allá, otro impuesto allá, el impuesto chico. Entonces los artesanos se le enojaron porque ¿por qué nosotros vamos a tener impuestos si somos artesanos? Claro. Entonces, bueno, ustedes van a estar en la milicia. Sí, somos de la milicia en B para conservar algunas propiedades, algunas cosas. Por ejemplo, en Chile había costumbres de tener losas de plata, no solamente en la alta aristocracia, sino que también en las clases medias, hasta en las más modestas había, y entonces tenía que llegar estos funcionarios estatales a recoger todas esas cosas, la poca plata que había. Y si había un caballo que tenía unas riendas con unas platas elegantes,
se requisaba. Entonces, el tema de los impuestos significó para O'Higgins la pérdida de su gobierno. Y además de la expedición libertadora al Perú, él hizo muchas obras internas, como la famosa, la Alameda. Por eso es que se llama Bernardo O'Higgins. La Alameda era un basural. Entonces él tenía voluntad también de solucionar cosas civiles. Él inauguró el canal San Carlos, que estaba parado. Le dio el último empuje por la zona donde está la estación Tobalaba, llegando a todo lo que está el Costanera Center, toda esa zona, desde Bilbao, todo eso lo hizo O'Higgins para poder inaugurar y para que llegara el agua a las planicies de lo que es ahora Ñuñoa, Peñalolén, todos esos lados. La Florida, todo eso eran cultivos. Y eso produjo una abundancia de cultivos para Santiago. También la libertad de comercio produjo una explosión de actividad en Valparaíso. Mientras Concepción, en la provincia de Concepción, desde Chillán, San Carlos, desde ahí para abajo hasta la frontera con los araucanos, todo eso estaba devastado y en guerra permanente. Valparaíso tenía un esplendor formidable. Lo que había dicho en el otro video era que en la época de la colonia llegaban, no me acuerdo el número, por decirte 20, porque para hacer un número proporcional, no me acuerdo el número exacto. Entraban 20 barcos en el año 17, cuando ya después de Chacabuco entraron 30, después 100, después 200 barcos. Y llegaron, los ingleses llegaron, pero por montones de ingleses. Como esta vez han llegado los haitianos, los venezolanos, en esa época llegaron los ingleses, que provenían de la primera potencia mundial de esa época, donde estaba el mayor nivel de desarrollo intelectual, desarrollo tecnológico, etc. Entonces era una inmigración muy favorable para la industria, no eran inmigrantes de mano de obra, sino que inmigrantes que produjeron riquezas, empezaron a explotar la minería del hierro y del cobre en el norte chico, en Huasco, en toda esa zona. Entonces, eso no se vio. ¿Por qué? Porque estaban ahogados con los impuestos. Un poco como está pasando ahora, poco a poco, ¿no? Ahora están empezando a ahogarnos con impuestos, ¿no? Pero lo que se pasa vuelve a es que repetir. no estamos en estados de guerra como en ese momento, No. que lo que quería O'Higgins, él tenía intuiciones que eran correctas. Tenía intuiciones correctas que tenían que liquidar al poderío español en el mismo Callao, en el mismo Lima, lo mismo que decía San Martín. Entonces, las tropas fueron aumentando y había que apertrechar las tropas, y eso era un problema de plata, y había que pagar a las tropas que estaban acuarteladas en Curimón, el ejército expedicionario que iba a mandar San Martín al Perú. Pero mientras tanto pasaban cosas como por ejemplo que el rey Fernando VII, que había recibido apoyo de todos sus iguales, todos los reyes europeos le habían dado una venia y le habían dicho sí, estamos contigo, pero no lo apoyaban porque tenía mal prestigio el hombre, porque ya lo hemos contado, el tipo se había portado no de forma digna, no era muy digno en su comportamiento como rey. Y el causante de todo lo que vivimos fue por él, porque él no tenía por qué irse a entrevistar con Napoleón, no tenía por qué estar tratando de desbancar a su padre. Faltaba el mandamiento cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él hizo un motín, el motín de Aranjuez, para desbancar a Carlos IV, que era su padre, que era torpe, pero no era tan torpe como el hijo. Y había vendido a Estados Unidos Florida. Todo lo que es la Florida fue vendido en ese año a los Estados Unidos. Y esa plata llegó para dar oxígeno a una España que estaba agobiada por haber peleado durante 6 años una guerra a muerte contra los franceses. Acuérdate que el mismo Napoleón se fue, cuando los franceses fueron derrotados, Napoleón se puso preocupado y fue él mismo, con tropas de refuerzo,
a imponer y llegó hasta Cádiz. Cádiz no alcanzó a tomarlo, pero llegó a ocupar toda la península y finalmente fue derrotado con ayuda de los ingleses. Pero los españoles fueron claves en todo esto. Si los ingleses no podrían haber... Los ingleses iban detrás, por decir, Wellington llegó, hizo su trabajo, pero ya los que hacían el trabajo eran la gente de pueblo. Los que pelearon contra Napoleón era el español de pueblo, la mujer de pueblo esperaba, una mujer de pueblo con cuchillo esperaba detrás de un muro y se abalanzaba sobre un francés y le cortaba el pescuezo. Esa española de guerra. Y ahí la fusilaban. Pero esa es otra guerra que ya había muerto de la guerra esa. Entonces, existía la amenaza también, que era pública, de que estaba organizando una expedición de 18.000 hombres. No la que se organizó mientras estaba el ejército de los Andes en Mendoza, que fue el año 16. Ahora, el año 19, estábamos con una amenaza fuerte de una invasión que era lo correcto que tenían que hacer estratégicamente, era tomar Buenos Aires y tomar el Virreinato de la Plata, porque les queda a la mano. En cambio, para llegar a Chile, para llegar a Perú, tenían que pasar por el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos era un cementerio de barcos, y el Estrecho de Magallanes también. Entonces, existía esa amenaza, y esa amenaza hizo retardar la operación anfibia, este desembarco de Normandía, a ese nivel, ¿te fijas? El Eisenhower, el desembarco de Normandía. Sí. Eso es lo que se... El día D, famoso. El día D famoso. Eso es lo que estaba haciendo Chile. Exacto. Y habíamos quedado yo describiendo cómo era la guerra a muerte. La guerra a muerte en el sur, en la provincia de Concepción, donde el Francisco Sánchez, por instrucciones de Osorio, que Osorio era un amariconado en ese sentido, porque antes, en el desastre de Rancagua, al primer día, el 1 de octubre, en la noche, quería retirarse. El desastre de Rancagua. Y fueron ellos, los coroneles, la oficialidad que le dijo, no, vamos, mañana tenemos la victoria. Y el 2 de octubre fue la victoria estrepitosa. Además con tropas inferiores que tenía O'Higgins. Pero O'Higgins tenía voluntad de resistir. Y la resistencia del 1 de octubre fue tan grande. Entonces Osorio también en Cancha Rayada, él no quería hacer Cancha Rayada. Fueron los oficiales los que dijeron, no nos queda otra que tirarnos en la noche con nuestras tropas y dispersar a las tropas, causar el caos y la derrota. Entonces Osorio había dado las instrucciones, como le conté en el otro capítulo anterior, a Francisco Sánchez de que fuera retirándose si no tenía posibilidades de dar una lucha. Y Francisco Sánchez no era un tipo cobarde, pero fue retirándose con gente, acuérdate, y hasta con las monjitas, con gente de Concepción, o sea, Concepción quedó vacío, se fue retirando por Santa Juana, por el río Nacimiento, llegó a Los Ángeles. Los Ángeles finalmente volvieron a Nacimiento, de Nacimiento se metieron en el territorio mapuche, llamémoslo así, y en el territorio araucano, que es el nombre. Ahí se partieron en dos. La mitad de la tropa, que era la tropa más fervorosa, la que estaba por el rey, que eran el roto chileno, que eran todos mestizos, buenos para la pelea, esos quedaron peleando bajo el mando de Vicente Benavides. Y Sánchez se fue hacia Valdivia, todo un verano, pero duro, porque había que pasar por muchos pantanos, mucha selva. No tuvieron el apoyo de los araucanos, que los apoyaron porque eran aliados, conscientemente aliados del rey, y llegaron a Valdivia. Entonces, Valdivia llegó un refuerzo de 700 tropas de línea. Y Valdivia hay que entender que había un batallón que se fue al comienzo de la guerra del año 13. O sea, hacía 6 años atrás, 7 años atrás, ya había salido el contingente que había, que era el batallón de Valdivia, que estuvo peleando con Osorio y después peleando hasta el final. Entonces, en Valdivia había 700 hombres que estaban dedicados a administrar los 110 cañones que había, y estaba también este refuerzo.
y se creía que Valdivia era inexpugnable. Pero vámonos a donde quedamos, porque hay que seguir la línea del tiempo. Es que todo esto pasa en simultáneo, por eso que no puedo avanzar más de un año. En el video anterior avancé un año, ahora estoy con un año. No me queda más que un año, porque en el año quedamos llenos de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están pasando cosas en simultáneo. Hay que hablar de la guerra en el sur y hay que hablar de las campañas navales en el Perú. Hagamos, sí. Partamos por Quedamos el sur, ¿no? No, el sur lo dejamos para después y Ya, perfecto. empecemos con Lord Cochrane, que estaba bloqueando el Callao. Y bloqueando el Callao suceden muchas cosas. Las historias son innumerables. Que un barco se colaba, porque el problema es que había un viento sur. El viento sur es muy bueno, igual que en Chile, pero no había viento oeste. Entonces, Cochrane quería tirar un brulote, que se llamaba. Un brulote era un barco cargado de explosivos para romper unas barreras que habían construido, que habían barreras flotantes de madera, flotantes, que impedían el paso de cualquier barco y cualquier bote. Todo estaba vigilado. Y detrás, en el Callao, estaba el fuerte de San Felipe, el fuerte del Rey Felipe, perdón, el fuerte del Rey Felipe, con 2 baterías a los lados, y en total eran 300 cañones. 300 cañones. Más los cañones de los barcos que habían ahí, que en total eran 11 barcos artillados. Yo les conté, estaba el Venganza, la Esmeralda, la fragata Esmeralda, estaba el otro, se me olvida, Cleopatra. Eran 3 grandes, pero en total eran 11 barcos. Por lo tanto, existía un poder naval como para ir a enfrentarse a los 3 barcos que llegó, porque eran 2 divisiones. La escuadra chilena tenía 8 navíos. Entonces había 2 divisiones, una al mando de Cochrane y otra al mando de Blanco Encalada. Y la división de Cochrane estaba ahí desde un comienzo, esperando que llegara la división de Blanco para ser reemplazados y hacer otros movimientos. Y como no había viento oeste, y esto es permanente, el viento oeste no existe en el Callao. Las noches son de una calma total, por lo tanto no tienes como en esa época era con velas, no tienes cómo llegar al puerto. Se había implementado una máquina de vapor, pero la máquina de vapor tenía un montón de problemas y piezas. Era una máquina que tenía que tener funcionamiento en Inglaterra, porque en Inglaterra tenías todos los elementos para poder, la tornería, digamos así. Había un trabajo de tornero para los repuestos. Por lo tanto, no funcionó la tecnología de la máquina de vapor. Los bruletes, que son barcos cargados con explosivos, cuando había un poco de viento, iban hacia allá para poder explotar en medio de las embarcaciones enemigas, pero los mandaban y los 300 cañones apuntando le iban haciendo forados. Entonces, al hacer forados, se iba hundiendo esta embarcación, llenando de agua, y finalmente le prendían la mecha, porque ya en vez de que se hunda sin hacer ningún ruido, le prendían la mecha, salían arrancando y reventaba todo esto, pero sin causar mayores daños, porque no alcanzaba a reventar en el lugar preciso, reventaba antes, con, qué sé yo, varias toneladas de esquirlas y de piedras que sacaban de la isla San Lorenzo. Entonces, Cochrane era un tipo de acción y quería guerra, quería acción. Pero las instrucciones de O'Higgins porque O'Higgins había costado tanta plata, tanto sacrificio, esa escuadra, que decía no, prohibido por instrucciones de O'Higgins. Aquí O'Higgins era el mandamás. Estaba por sobre San Martín y O'Higgins estaba por sobre Cochrane. Estaba por sobre Freire, por sobre todos. Entonces O'Higgins, como director supremo, dijo,
no quiero que arriesgues a la flota enfrente de los fuertes del Callao. Y realmente yo creo que Cochrane podría haber hecho algo si hubiera tenido libertad de acción. Yo creo que habría sido exitoso. Habría sido exitoso. Porque el tipo era, la audacia a veces, la voluntad de lucha y de triunfo, logra milagros. Y lo demostró. Lo vamos a ver. Lo demostró con la toma de Valdivia. Con la toma de Valdivia es una cosa espectacular. A nivel espectacular. Eso es el Callao. Sí, así es. Es una foto de la toma. Bueno, es la segunda expedición, pero estamos... Imagínate, la segunda expedición, pero estamos en la primera. Claro. En la primera, ¿qué pasó? Estamos en Chile. ¿Qué pasó? Que esta expedición inicial se hizo rápidamente, porque llegó, los Cochrane querían, todos querían que fuera al tiro. Salió a la expedición y los proveedores llegaron con todo lo que tenían que proveer, pero era todo falso. Empezamos con el problema chileno. ¿Qué pasaba? Que venían los barriles con el charqui. En los primeros barriles venían con charqui completo, pero los otros venían con el mismo peso, pero la superficie venía charqui y abajo le habían metido huesos, pieles. El aguardiente, venían las botellas de aguardiente, las primeras venían con aguardiente y las otras venían con agua. Y esto, por el apuro, no pudo realizarse, por la precipitación de la salida. Y se le pagó a estos gallos. Y fueron perdonados. Porque en esa época, también en aquellos tiempos, la justicia era muy blanda. Entonces todos estos gallos hicieron una estafa y salieron perdonados. Y otra cosa, que O'Higgins no era un dictador. O'Higgins hizo una constitución en el año 18, nombró un senado, y si tú vas viendo, vas leyendo, porque esto yo lo que estoy haciendo es resumir para que la gente que no lee, porque esto para leerlo tenéis que dedicarte una semana, 2 o 3 semanas para leerte este año. Entonces, O'Higgins tenía que estar consultando permanentemente al Senado, y el Senado de repente le decía que no. Y O'Higgins agachaba el moño. Por lo tanto, había dos poderes. Republicano. Había dos poderes, el director supremo y el Senado. Y el Senado se ponía en las coloradas y decía, no, esto no. Y permanentemente no había roces ni conflictos, porque O'Higgins era un tipo muy caballero y obediente a esa estructura. Por lo tanto, cuando tú ves en la calle un libro de este imbécil de Taradit, que donde sale O'Higgins, o sea, como que fuera un dictador y todas esas cuestiones, es totalmente falso. 100%. Bueno, entonces, se acabaron los víveres. Se suponía que llevaban víveres para meses. Eso es lo que se había pagado. Pero al destapar los barriles de los víveres, empezaron a destapar los otros y se dieron cuenta que era un engaño, era una estafa. Y Cochrane dice, bueno, aquí me quedan 2 alternativas. O me vuelvo a Chile o voy a la costa y me proveo en la costa. Y escogió la segunda porque él quería llegar con alguna bandera, con algún éxito. Y se fue hacia el norte, a la costa norte de Perú. La misma costa que después hizo la expedición Lynch, 60 años después. Exactamente, 60 años después, en la Guerra del Pacífico. Entonces, cuando tú lees eso y después lees, o antes o después lees la expedición de Lynch, tienen muchas similitudes, con la diferencia que Lynch tenía instrucciones de quemar las industrias, o sea, fue una instrucción de los gobernantes masónicos de aquella época, porque los masones son maricones sonrientes, son buenas personas, pero maricones sonrientes. Pero eso es la Guerra del Pacífico. En este caso, estos masones iniciales, que son los masones
de la Logia Lautarina, que son San Martín y todo esto, eran masones más decentes, más antiguos, más idealistas. Por lo tanto, las instrucciones que habían era que si llegaban a la costa, iban con plata, por lo tanto le iban a comprar a la gente en la costa, iban a pagarle. Entonces llegaron a Huacho, que está un poco más al norte de Lima, de Ancón, está Huacho, el puerto de Huacho, y encontraron una guarnición de 30 hombres. Los tipos vieron a la flota, a 3 barcos potentes, salieron arrancando. Tomaron ahí y llamaron a la gente que está, hay un valle para allá adentro, que es el Guara, el valle de Guara, abundante de cosas, de artículos de agricultura y de ganadería. Y empezaron a comprar y se armó una feria. Llegaron todos los campesinos indígenas a vender, estaban felices. Y en Guara se estableció una milicia, una tropa de 500 hombres para poder contrarrestar esto. Y finalmente hubo una expedición de Guillermo Miller, que este gallo era un tipo muy valiente. O sea, hay que hacer un paréntesis, que el soldado chileno en el año 13, cuando empezó la guerra de la independencia, salía arrancando porque no sabía por qué peleaban. Pero el soldado chileno, el marino chileno, después de Chacabuco, tomó su verdadero temple, el temple de un valor, de un arrojo suicida. Se había encontrado el soldado chileno con su naturaleza a partir... Chuta, se me cayó. Ya. A partir de Chacabuco. A partir de Chacabuco, de ahí para adelante. Entonces, los encuentros que se hacían en estos encuentros, que eran pequeños combates, muchas veces iba Miller, por ejemplo, con 100, para hacerte un resumen, porque había muchos combates. Sí. Un combate prototípico, un combate típico era Miller con 100 infantes de marina, porque iban con 450 infantes de marina la expedición. Iba con 100, de repente bajaban 100 y se encontraban con 500 de los otros, y iban y atacaban con una ferocidad que los otros aguantando, pero de repente les venía un susto tremendo y salían arrancando, como había pasado después del 39 y después del 79. O sea, la misma historia. La superioridad ofensiva del soldado chileno, en este caso dirigido por ingleses suicidas y locos. Los ingleses locos. Lo único que querían era o sea, eran los ingleses, los franceses, los polacos, los alemanes que llegaron a la causa de la independencia, eran gallos de un valor tremendo. O sea, eran gallos curtidos en la guerra. No les importaban las balas, los cañonazos, les pasaban las balas por al lado del cráneo y seguían sin inmutarse. Y seguían disparando al enemigo y los tipos iban para adelante. No tenían miedo, era impresionante, como que no se agachaban a cualquier disparo. O sea, como te digo, o sea, podemos ir viendo caso a caso y sería para muchos videos. Si tú vas viendo cada uno de estos pequeños, pues son pequeños combates, pero donde a veces en esos combates tan pequeños requieren más valor todavía que los combates de las grandes batallas. En las grandes batallas un mareo de disparo, pero aquí tú ves al enemigo, son esos gallos, vamos para adelante. Entonces... esto llegó a oídos del virrey, y el virrey mandó destacamentos para el norte para ir taponeando esta acción en los distintos, en Paita, en Lambayeque, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidan los nombres, Chimbote, todos estos puertos que están hacia el norte, Trujillo, etc. Entonces, Cochrane tenía que actuar con la mayor caballerosidad posible, pero el soldado chileno tuvieron un problema en uno de estos enfrentamientos que los gallos los insultaron. El comandante realista dijo: por ningún motivo, ustedes son unos desgraciados, nosotros estamos aquí. Y hizo unas bravatas que iban a aguantar, y apenas la infantería de marina chilena caló bayoneta y se fue a atacarlos, salieron arrancando. Y habían enviado un emisario para llegar a un acuerdo, y al emisario le dispararon al emisario. Entonces estos soldados chilenos quedaron tan emputecidos que fueron y empezaron a saquear el pueblo, lo saquearon.
saquearon todo. Finalmente, Cochrane llegó y hizo un interrogatorio y descubrió que lo más grave del saqueo había sido la iglesia, porque se habían robado los cálices, se habían robado las patenas, todos los utensilios de la misa. Entonces, descubrió que eran unos ingleses, eran 4 ingleses, y a los 4 ingleses los llevó a tierra, al pueblo, los puso en la plaza, devolvió el cáliz, devolvió los objetos robados, y les dieron 100 azotes a cada uno de los ingleses. Y habían a otros chilenos que también les dieron unos azotes y restituyeron las cosas de lo que se había saqueado. Ese era el espíritu que tenía Lord Cochrane. Además que lanzaba proclamas a la gente. Le lanzaba proclamas revolucionarias. Esto se fue dando en la costa en varios episodios. Por ejemplo, capturaron un navío. El navío estaba venía cargado con 60.000 pesos. 60.000 pesos era mucha plata. Imagínate que en Santiago se podía juntar eso en un mes, una cosa así, de impuestos. Entonces 60.000 pesos era como, un tercio de una corbeta, el precio de una corbeta. Entonces, claro. El Goleta Montezuma también se lo robaron, ¿no? El Montezuma, se lo robaron también. El Montezuma, correcto. Sí. Entonces, había un robo por todos lados. O sea, el tema de las embarcaciones era un despelote. De partida, los corsarios chilenos que habían sido con la firma de O'Higgins autorizados, esos corsarios chilenos habían llegado a Guayaquil, habían llegado a Acapulco y estaban en San Francisco, California. O sea, todo el Pacífico estaba con la bandera chilena, completo, hasta California. Qué impresionante, eso es, wow. Capturando navíos españoles por miles, o sea, no por miles, estoy exagerando, pero por lo menos unos 20, así, como nada. Y llevaban las presas a Valparaíso y ahí se partía mitad por mitad para el gobierno, mitad para los captores. Ese era el acuerdo. Eso eran los corsarios. Por otro lado, por ejemplo, Cochrane llegaba y agarraba un barco español y agarraba barcos neutrales de repente. Y estos barcos neutrales andaban haciéndose los lesos porque lo que hacían era sacar plata de Lima, porque la aristocracia, los grandes ricos de Lima y de Perú, los grandes millonarios, estaban con miedo y ya pensaban que el barco se hundía, por tanto sacaban su plata y la llevaban en barcos neutrales, franceses e ingleses. Y esto lo sabía Cochrane. Entonces Cochrane agarraba un barco y en el barco iban monedas de plata, 60.000 pesos. Después llegaba un tipo y llegaba al barco un inglés y le decía a Lord Cochrane, esa es mi moneda, es plata mía. Como tú, plata tuya. Es plata mía, aquí están los papeles, qué sé yo. Entonces lo interrogaba y de ahí sacaba Cochrane que venía otro barco con otra plata. Entonces esperaban en los lugares y apresaba el otro barco, más plata. Sí. Aguardiente, tabaco, azúcar, pólvora, armas. Había un tráfico, había una actividad endemoniada de barcos para acá y para allá. Y nosotros éramos víctimas de eso, porque, por ejemplo, había un pirata que salió autorizado por el gobierno de Pueyrredón y con bandera argentina, y este pirata era tan loco que no era tan ignorante, era un francés que había peleado con Napoleón, era un loco. Entonces este gallo lo que hizo fue, vio la bandera chilena y no la reconoció, no sabía qué bandera era, no tenía idea de la bandera chilena, y capturó un navío chileno y después lo apresaron a este pirata argentino, comillas argentino, y lo llevaron a Valparaíso y le hicieron un juicio. Y el juicio, ahí don Gregorio de Argomedo, José Gregorio de Argomedo, el que de la primera junta de gobierno era como el tribunal superior. Y era un tipo blando, dijo, no, en realidad esto tiene que ser dirimido en Buenos Aires. Entonces era perdonado el tipo. Y el tipo había tratado pésimo a los chilenos.
o sea, eran tipos crueles, eran piratas, pues, tipos crueles. Sí. Así también, por ejemplo, cuando fue este gallo Aguirre, que lo dije en el otro video, el video emisario, pasado, sí. que fue con 100.000 pesos, que era en monedas de plata, que de Santiago cruzaron la cordillera con un piquete de más de 100 soldados para proteger este cargamento. Llegaron a Buenos Aires y se embarcó con esa plata a Baltimore, en Estados Unidos, para hacer 2 corbetas. Las 2 corbetas fueron hechas, pero faltó plata. Y los gallos no querían entregar las corbetas porque habían entregado las corbetas a Carrera y Carrera había dejado sin pagar por las circunstancias negativas que le habían sucedido. Entonces, porque Carrera era como el meo, así apostaba. Estaba siempre apostando a ser presidente de Chile. Los pulmones vírgenes le dicen al meo. Sí, al meo. Entonces, pero eso en realidad le estoy tirando un piropo al meo. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que este gallo, el Aguirre, firmó con un banco de los Yankees, firmó un compromiso de venta, un préstamo. Y le dieron un préstamo con un interés usurero. O sea, todos se aprovechaban porque la necesidad de armas era muy grande. La demanda por las armas era mucho más que la oferta. Entonces Aguirre salió con los barcos y con esta deuda por pagar, que la iba a pagar el Estado chileno y el argentino. Y salieron los barcos sin los cañones, los 2 corbetas, sin los cañones. Y detrás iba un barco mercante con los cañones, con la marinería, con todas las cuestiones. O sea, con todos los refuerzos. Y llegó a Buenos Aires con estas 2 corbetas, con 2 capitanes, con marinería, como te digo, más de 400 marineros norteamericanos, que eran muy buenos porque venían de ser balleneros. Había muchos balleneros norteamericanos, y para ser ballenero hay que ser valiente, porque iban en un bote, se enfrentaban a la ballena en un bote con un arpón. Sí, no, sí. La fuerza de la ballena y todo, sí. Eran tiempos románticos de valor, de virilidad y también de vacío, como te digo, de este vacío, porque llegó este gallo Aguirre a Buenos Aires con estos 2 corbetas, pero una estaba en deuda, estaba hipotecada, y Pueyrredón dijo: yo no voy a pagar esta cuestión. El supremo director de Argentina dijo: yo no pago esta cosa, porque es mucha plata. Y ahí estuvo mucha plata que había que pagar por los intereses. Entonces, una de las corbetas pasó a Chile y fue bautizada como Independencia, esa corbeta. Y la otra quedó en Buenos Aires en un trámite que demoró llegar las cartas a Santiago, y a todo esto el gallo que mandaba la corbeta levó anclas, ¡pum!, y se fue a Brasil. Llegó a Río de Janeiro y ofreció la corbeta como que era de él. Qué fresco. Y los portugueses sabían la historia y dijeron: es nuestra. Y le pagaron una chaucha a este gallo, que estaba feliz. Y esa corbeta pasó al Estado brasileño, o sea, al Estado portugués, que todavía no era Brasil. Entonces, era un despelote esta cuestión, era un despelote. Y hablando de despelote, la segunda división, que era de Blanco Encalada, llegó al Callao y se encontró que no había nadie, porque los Cochrane había ido a la costa. Los Cochrane subían, o sea, tenían el desparpajo, o sea, la serenidad, la tranquilidad de que de repente llegaban las tropas del virrey y les empezaban a disparar, y estos gallos, estos chilenos, estos marineros chilenos y estos ingleses, cargando las vacas mientras les disparaban, cargando las botellas de pisco, porque encontraban pisco por todos lados, aguardiente, el azúcar, el tabaco, todo tipo de víveres, y los cargaban con toda calma, disparando, peleando, mientras los otros estaban ahí en la playa. O sea, tenían como te digo, el valor era una cosa extraordinaria. Tremendo. Y de repente pegaban unas contraofensivas, unas cargas no tenían caballos, pues se iban como cargando contra la caballería, los mismos infantes, para atrás, listo, echémosle, listo. O sea, esa historia se repitió después, porque eso yo lo vi después
el año 79 de la Guerra del Pacífico, que pasaban, los chilenos andaban Pedro por su casa. Y también en la historia del Pacífico agarraron a los chinos, porque los chinos reemplazaron a los negros, pero los negros pasaron al... En esa época había negros, no había chinos. En la época de Cochrane, en esta época que estamos hablando, en 1819, había negros. Entonces, los negros se iban a la escuadra chilena a trabajar a la escuadra chilena para conseguir su libertad. Y las negras también. Las subían las negras y las hacían lavar todos los uniformes que estaban. Imagínate cómo han estado sus uniformes. Con harto olor a rodillas. Ya, con sí. olor a todo tipo de cosas. Entonces, Sí. las negras conseguían su libertad, pero tenían que lavar los uniformes de todos los gallos. Sí. Iban a buscar agua fresca, etcétera. Entonces, en un momento determinado, no había dejado una embarcación en el Callao que era la más velera, que era el Araucano. El Araucano era chico, era un bergantín que tenía velas muy buenas. Entonces, si salían desde el Callao a perseguirlo, él podía escapar. Claro, era rápido. Era rápido. Y ahí estaba el Araucano vigilando el bloqueo del Callao y llegó Blanco Encalada, y Blanco Encalada fue a Paita a hablar, a reportarse con el vicealmirante en jefe, que era Cochrane. Se dieron su saludo y todo, y Cochrane le dijo, vuelve tú al Callao y yo sigo en esta, porque estoy entusiasmado en estas labores. Entonces, bueno, Cochrane, no hay que olvidar una cosa, don Felipe, que Cochrane es una persona incluso reconocida por Napoleón como un gran tremendo. Sí, hasta Napoleón lo conocía por su astucia, por su inteligencia, Valor, por su estrategia, todo. sí. Y sí, ahora, sí, sí. si logramos llegar esta vez, chuta, no me digáis nada. ¿Qué No, pasó? vamos con 52 minutos. Sí, pero no se preocupe, no se preocupe. Dele nomás. Chuta, voy a tener que cortar. Bueno, No, pues si nos pasamos un poquito no importa. Conclusión, Cochrane regresó después de todas sus cuestiones al Callao y no encontró nada. Se paseó con la O'Higgins por delante de las baterías, despreciando las baterías, disparando porque le quería pelear. Ya, paseó por al lado de todos, disparando él solo con la O'Higgins, que era su nave, y finalmente no entendió qué pasaba y Blanco Encalada ahí empezó a mostrar como después se mostró en el Tratado de Paucarpata y todo lo que fue después la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Ya había pasado su cuarto de hora Blanco Encalada. Y se hizo la vela y llegaron las dos divisiones a Valparaíso y el enojo del director supremo y el enojo de la población contra Blanco Encalada fue muy grande, porque fue a darse un paseo. Se dio un paseo y volvió. Y ahí se hizo un juicio contra Blanco Encalada. Se hizo un juicio. ¿Y quién defendió a Blanco Encalada? Cochrane. Cochrane dijo, este gallo ocupó su criterio. También tenían problemas con los proveedores de la Armada, porque iban con problemas. Y Blanco Encalada no quiso irse a los pueblos del sur a hacer esas mismas correrías. No sé por qué. Nadie sabe por qué no lo hizo. No lo hizo. Entonces, Blanco Encalada estuvo a punto de estar preso y todo lo demás, pero Cochrane lo afirmó. Y Cochrane fue festejado en Valparaíso, Santiago, y se le subió el sueldo de 6.000 a 10.000, pero él lo que hizo fue pescar toda la plata para la tecnología de los cohetes. Porque él estaba implementando una tecnología de cohetería que se ocupó en esta ocasión y después ya no se ocupó nunca más porque esa cohetería se volvió a ocupar en la Segunda Guerra Mundial con los Katyushka. Que eran, exactamente, sí. Exactamente. Eran unos camiones llenos de cohetes que disparaban estos cohetes y estos cohetes lo que tenían era que no iban con dirección, sino que caían de forma azarosa. Por lo tanto, para los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, estos Katyushka eran terribles porque no sabías para dónde iban a caer, eran más malos para la moral de los alemanes que llegaban los Katyushka. Hay que tener en cuenta que para la ofensiva de Königsberg ocuparon en 24 horas 1.000.000 de proyectiles el ejército soviético. 1.000.000 de proyectiles.
Y cuando habían tomado ya todo lo que era Königsberg, salió un grupo de 17 soldados de la Wehrmacht a enfrentarse. Eso es una cosa increíble. Increíble. O sea, Sí. de heroísmo tremendo. Bueno, pero esos son los Katyushka. Entonces, en ese momento, Cochrane estaba inventando eso. Estaba inventando los Katyushka. Estaba inventando los cohetes. Entonces, él pedía plata para su sueldo, pero ese sueldo lo invertía en esta maestranza que se hizo en Valparaíso. Tienes que imaginarte que Valparaíso era mitad chileno, mitad inglés. Se estaban construyendo 82 mansiones en el Bajo, después fue el Cerro Alegre y lo demás, en el Bajo, mansiones, que después vino un terremoto que ahí sufrieron esas mansiones, pero la cantidad de extranjeros, todos estos balleneros norteamericanos, o sea, Valparaíso era cosmopolita total. Imagínate todos los negocios que surgieron naturalmente en Valparaíso para proveer a los barcos. Tremendo, tremendo. Y había una maestranza, y esa maestranza fabricaba cohetería. Y Cochrane quería llevar los cohetes, hicieron una prueba de cohetería en Valparaíso, con el director supremo O'Higgins mirando todo esto. También se implementó un sistema de telégrafo, que era un telégrafo de señales que de cerro a cerro, para poder llegar hasta Copiapó, con los telégrafos. También inventó un sistema de salvavidas, que era de lata, en vacío, y que los tipos flotaban y era contra las balas. O sea, el tipo inventaba cosas. Los Cochrane. Y ahí tuvieron que estar esperando la posibilidad de salir de nuevo a la segunda expedición. Y la segunda expedición salió a comienzos en el 10 de septiembre y el 12 de septiembre y el 14 de septiembre fueron saliendo los barcos en su segunda expedición la otra fue desde enero hasta mayo, de enero a mayo. De mayo a septiembre, en el invierno, a todo esto hubo una tormenta espantosa que peligró la Armada con la tormenta. Hubo un temporal tremendo en agosto. Tremendo. Y pero pasó agosto. Pasamos agosto, pero el rey, Fernando VII, que tenía todo en contra, o sea, tenía a Dios en contra, yo creo, porque el weón... ¿Qué pasó? Mandó a 3 naves importantes, 3 naves con 76 cañones, eran superiores a todas. La San Martín tenía 64, la más grande que tenía Chile era la San Martín, 50. con 64 cañones. Sí. Pero estos eran 3 navíos, el Alejandro I, por Alejandro el Zar I de Rusia, el San Telmo y el Prueba. Eran 3 navíos de 76 cañones. Y se fueron a reforzar, porque todo esto ya se había sabido en España de esta incursión, se fueron a reforzar la escuadra del virrey del Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos 18.000 soldados que iban a venir? Estaban infestados, ya lo he contado en la otra, había un espíritu revolucionario, que después vino una revolución liberal el año 22 en España. Entonces estaba todo esto lleno de infectados de liberalismo. Entonces, cuando fueron a buscar estos barcos a San Petersburgo, los tipos buscaron los barcos más defectuosos que hacían agua. Y Alejandro I, al llegar a las Canarias, tuvo que devolverse porque estaba haciendo agua. Y siguieron los otros dos. Y siguieron otros dos doblando por el Cabo de Hornos, y al llegar al Cabo de Hornos les tocó el mismo temporal, pero en el Cabo de Hornos. Y ahí la cosa es seria, sí. O sea, el Prueba tuvo que botar todos sus cañones. Los 76 cañones fueron botados al fondo del Cabo de Hornos. En este mar espantoso. Perdieron comunicación. Y el San Telmo no se supo más. Con 400 tripulantes. Se hundió. Imagínate. Pobre España. España estaba todo mal, estaba todo contra España. Hasta los elementos. Esta armada invencible.
pero también la porfiadez de los españoles, porque saben que tienen que pasar el Cabo de Hornos y todo eso en ciertos meses. Claro, no Y pueden llegar y tirarlo. claro, y autoritario, y vamos nomás, y vamos nomás. No, pero ¿qué momento? En cambio, San Martín era otra onda, ¿te fijas? San Martín era medido, medía hasta los metros, los kilómetros, todo. En cambio, estos españoles estaban con una soberbia, todavía no agachaban el moño. El virrey hacía proclamas de éxitos militares que eran todos fracasos. Todas esas pequeñas batallas que hubo en la costa contra la infantería de marina chilena, que fueron puras desastres, se publicaban en la Gaceta de Lima como éxitos. O sea, estaban en una onda ya mentirosa. Y eso, por eso es que también los millonarios metían sus plata, habían aportado, ¿eh? Ellos habían sido muy buenos, habían aportado a la causa del rey, pero ya no, ya estaban guardando sus monedas y las mandaban a estos barcos neutrales que apresaba Cochrane, los apresaba. Bueno, entonces salió la segunda expedición en septiembre con el viento en popa los surazos que hay en Chile en septiembre y octubre. Llegaron en 10 días, la flota llegó en 10 días al Callao. Y empezó, él quiso probar los cohetes, esta vez, en octubre. Octubre, noviembre, en octubre. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo construcciones de... Bueno, todo esto se paseó primero frente a los fuertes. Paseó a la... Imagínate la escuadra chilena con su bandera chilena, todas con bandera chilena, cañoneando las fortalezas del Callao y a los 11 barcos que estaban ahí refugiados, arratonados. Duelo de artillería, porque así llegaba Cochrane. Imagínate la cantidad de cañonazos. Pero era para probar la puntería. Y él comentaba que habían mejorado un poquito la puntería. Sí. Entonces, sí, estaba muy fuerte al principio. Claro, y él estaba ilusionado y le mandó una carta. El O'Higgins se presentó con bandera blanca y bajaron en el bote con una carta para el virrey, donde le decía Cochrane, hagamos un duelo de 2 barcos, midamos 2 barcos iguales y que los 2 barcos y el que gane es el que gana, hagamos como un duelo. ¿Para qué vamos a exponer a la población y a toda la tripulación y a todo? Y el virrey dijo, nica, chao. Y le dijo, no hay más comunicación, chao. Y ahí Cochrane llegó y dijo, bueno, balsas, hizo balsas, con el Miller, con el Foster que era otro de los grandes, y el otro el Charles. Miller, Foster y Charles. Esos 3 gallos, valientes pero totales. Imagínate acercarse en balsa hacia las baterías y desde ahí con la cohetería. Entonces, dispararon los cohetes. Hubo todo un susto entre los realistas, pero no hubo ningún daño, porque los cohetes reventaban en el aire, reventaban en otro lugar, no tenían dirección, iban con una cola, la cola se les salía porque era una cola de madera, iban con una cajita de metal donde iban ciertos artilugios que no sé cuáles eran, pero todo eso fallaba, porque era una tecnología que no era para el momento, estaba adelantado más de 100 años este gallo, estaba adelantado más de 100 años. Entonces, falló la cohetería y eso lo deprimió a Cochrane. Pero dijo, vamos a ir con las balsas ahora con morteros. Se estaban inventando esos morteros, que eran morteros. Y con otro invento que era la bala roja. La bala roja era una bala que la calentaban al rojo vivo y la echaban al mortero y ¡pah! Y entonces esas balas atravesaban todo. Era una perforadora, la bala roja. Y ahí, bueno, Miller le tocó descargas de fusilería, terminó herido, causaron daño y provocaban, y lo que quería hacer era provocar a que saliera la escuadra. Que saliera la escuadra. Pero la escuadra seguía órdenes estrictas del virrey de no salir, porque estaban esperando el refuerzo
del San Telmo que se había hundido en el mar de Drake, en el Cabo de Hornos, ¿te acuerdas? El San Telmo, con 76 Sí, cañones. Y sí. el otro llegó, en ese momento llegó y le avisaron a Cochrane que había un barco. Y Cochrane salió a enfrentarlo y a lo lejos pensó, dijo, no, no es. Pensó que era un barco de otro, o sea, se equivocó. Y al salir de ahí, entró un barco que llevaba 500.000 en plata y en mercadería para el virreinato. Y ese barco, justo cuando salió Lord Cochrane a buscar a hacia el sur, y pensó que no, volvió al cerco, ya había entrado el otro barco español con una carga, como te digo, de 500.000, que es una monstruosidad de valor, 500.000. Entró sin que fuera apresado, y el otro, por error de Cochrane, por error de apreciación, el otro siguió por alta mar, porque supo que estaban ahí los chilenos, siguió por alta mar y se fue a Guayaquil, a guarecerse a Guayaquil. El Prueba, el único sobreviviente de los tres. Uno que se volvió a España porque estaba haciendo mucha agua, el otro que se hundió en el mar de Drake, en el Cabo de Hornos, este otro, sin cañones, sin ningún cañón, había llegado a Guayaquil, al norte. Entonces ahí Cochrane dijo, chuta, o sea, no me resultan los cohetes. No, quiero que salga a enfrentarse, quiero un enfrentamiento de nave con nave, imposible. Y más encima me pierdo el Prueba y me pierdo este otro que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, que llegó con un montón de cargamento. Le estaban saliendo mal las cosas. Entonces hizo una estratagema y uno de los barcos, el Chacabuco, lo pintó como español, le puso bandera española y lo hizo como que iba entrando al puerto y detrás iba un barco chileno a apresarlo. Era todo un teatro. Era un teatro. Y nada, no salieron, porque era un barco español que estaba siendo apresado por un barco chileno. Por lo tanto, podían salir a defender ese barco español. Nada, no salían. Después, como se le había acabado toda la pólvora porque hizo los bruletes, de nuevo hizo los bruletes, pero de nuevo tenía el problema del viento, que no había viento oeste, y que las noches eran tan calmadas, de nuevo se enfrentaba a la misma situación, que los bruletes, o sea, no llegaban. Estalló de nuevo otro brulete en esta segunda expedición en octubre, noviembre, que estalló sin causar daño a la flota española. Entonces, después mandó un brulete falso, porque ya no tenía carga, con fuego, y se estuvieron entreteniendo, o sea, se reían. Ahí ya era para la risa. Estaban los chilenos riéndose y los ingleses riéndose de cómo las baterías estuvieron todo un día disparándole a esa cuestión. Y eso no tenía ni siquiera nada. Bueno. Una pregunta, ¿cuál es el que se hundió? ¿El Venganza o el Emperador Alejandro? De los que mandaron los españoles. El ¿Se acuerda usted? San Telmo. Ese fue el que se hundió. Es impresionante, ¿eh? Cómo pasaban estas cosas como a nada. Ya Sí, hablamos de la expedición de la reina María Isabel, con todos esos barcos, iban todos con problemas de escorbuto. O sea, sí, lo más grave que le pasó al Imperio Español fue que los argentinos se hubieran dado vuelta la chaqueta para el lado de la patria. Porque si hubiera sido al revés, que hubieran sido los peruanos y no los argentinos, Argentina era muy fácil de abastecer, pero tenían que dar la vuelta. Geográficamente era lo más rebuscado. El Pacífico estaba a manos de Chile. Como te digo, hasta California, hasta Oregon, todo eso era chileno. Entonces, se cansó y dijo, bueno, me tengo que volver a Chile porque me prohíben, porque ya había prohibido O'Higgins correrías en la costa. O sea, la segunda expedición iba con expresa prohibición de acercarse a la costa, a hacer estos, porque lo que no quería O'Higgins era que le agarraran mala onda a los patriotas. Porque igual después llegaban los realistas y castigaban a la población. Por ejemplo, cuando se hizo esa feria
ahí en Huacho, en el Valle de Ujú. Guada. Después llegaron y fusilaron a 5 y castigaron a la población, quemaron las casas y llevaron a la gente para el interior. Entonces igual quedó un Machita. mal recuerdo, quedaron un mal recuerdo de que llegan estos con esa bandera rara que son chilenos y vienen y nos va mal a nosotros. Entonces eso es lo que quería evitar O'Higgins. Pero San Martín, o sea, perdón, Cochrane quería pelea. Entonces fue a Pisco. Y en Pisco ahí se enfrentó, hubo un enfrentamiento donde fue Miller de nuevo y se enfrentó y le ganó. Con inferioridad numérica, la infantería chilena le ganó a las tropas del rey que estaban ahí, que eran tropas peruanas en el fondo, y estaban ahí y ganaron y tomaron todo el pisco que había ahí, o sea, lo embarcaron, perdón, lo embarcaron el pisco, tuvieron que destruir el pisco que había, que quedó muchos litros, destruir aquello, dinamitaron el fuerte, que había un fuerte en Pisco, lo dinamitaron, y todo esto fue una operación muy loca porque Miller tuvo que desembarcar en una zona, en la costa donde había una reventazón de olas, las olas eran fuertes, reventaban, entonces iban en botes estos gallos, y los botes se dan vueltas y los tipos llegaron ahí y hicieron una carga a la bayoneta, porque habían quedado con todas las fornituras mojadas, no podían disparar. Entonces, el Miller era un tipo realmente muy valiente y la infantería de marina chilena era muy valiente y lograron una victoria muy increíble en ese lugar. Y abastecieron a la flota con los víveres y con el agua que necesitaban. Y ahí se partieron en dos de nuevo y Cochrane se fue con las 3 más importantes a Guayaquil. Se fue hacia el norte, a Guayaquil. ¿A qué? A buscar a la prueba, a la que había sobrevivido, que Ujú. estaba protegida en Guayaquil. Pero Guayaquil es complicado porque es un río. Tú te metías en un río que tiene, Sí. con la marea baja, tú te puedes quedar encallado. Y no tenían peritos. Entonces no se atrevieron a llegar al mismo puerto de Guayaquil por problemas de navegación y porque el prueba estaba bajo la protección de las baterías de Guayaquil. Pero en el trayecto encontraron 2 barcos mercantes artillados, 2 barcos mercantes con carga que eran españoles y se los tomaron. Y plata para Chile. Entonces con eso ya se sentía más que había hecho algo, porque habían tomado pisco en la segunda expedición. La primera fue de enero a mayo. Esta fue de septiembre a diciembre. Entonces, regresaron con estos, Blanco Encalada regresó a Valparaíso con estas capturas. Y con la historia del, del, con la historia de la victoria en Pisco, donde había quedado nuevamente herido nuestro héroe Guillermo Miller. De nuevo había quedado herido. Sí, otra vez. Otra vez el tipo, Sí. impresionante. Ah, y el Charles. El Charles quedó herido y murió Charles en esa combate en Pisco. Murió Charles, que había sido el que había fabricado los cohetes y el que ocupaba, manipulaba los cohetes. Porque lo que hicieron fue agrandar el tubo, pero ni siquiera. Bueno, son historias de detalle. Y estando en Guayaquil, Cochrane dijo, esto no me gusta todo lo que me ha pasado, yo quiero una victoria contundente. ¿Y sabes lo que se le ocurrió? Dijo, voy a ir a conquistar Valdivia. Voy a ir a conquistar Valdivia. Estando en Guayaquil. Y tomó vela por el interior del mar, 27 días navegando y llegó a Valdivia. A la latitud, se internó, llegó a Valdivia. Puso bandera española bajo las baterías de los fuertes, que son 110 cañones. Eran 110 cañones. El fuerte, el fuerte inglés, el Amargos, Corral, el Piojo que se llamaba, Mancera, la isla Mancera, el Niebla, habían 2 en Niebla. Eran en total 10 fuertes
Y se puso ahí, llegaron en bote, y ahí los apresó a los que iban en el bote y los interrogó. Y en ese momento ya sospecharon, empezó el cañoneo y se mandó a cambiar. Con la O'Higgins, solamente con la O'Higgins. Él andaba solo con la O'Higgins. Y esto era sin permiso de nadie, sin autorización. Y se fue a Talcahuano. Llegó a Talcahuano. ¿Y quién estaba en Talcahuano? Ramón Freire, intendente. El coronel Freire estaba en Talcahuano. Y el coronel Freire había tenido que... todo lo que había tenido que hacer Freire. Porque llevaba todo ese año peleando contra Vicente Benavides, contra los Pincheira, contra los araucanos, Claro. en batallas sin cuentos, porque son muchas batallas, pero las vamos a narrar algunas. Pero nos vamos a Valdivia, ya estamos con tiempo en contra. ¿Qué hacemos? Dejo Valdivia para después y me voy a lo que estaba pasando. O sea, Pero demos un aperitivo de Valdivia, un aperitivo. Ya, lo que pasó es que llegó Cochrane y le dijo a Freire, y los dos eran dos personajes que no tenían miedo, tipos que eran osados, temerarios, y le dijo este plan: tomemos Valdivia. Y Freire estaba feliz, dijo: vamos, tomemos Valdivia, te doy mis tropas. Justo había llegado un refuerzo, pero Freire no ocupó el refuerzo que venía llegando del norte, ocupó los que habían estado peleando ahí, que eran gallos que odiaban, porque había muchos incluso de la zona que les habían quemado su campo, le habían llevado a la señora, le habían matado a los niños, porque los araucanos, en sus retiradas, cuando se veían perdidos y que las tropas patriotas iban persiguiendo a los araucanos degollaban a los niños. Ese era el estilo que tenían los araucanos, degollaban a los niños. Está documentado. Y a las mujeres, cuando no les gustaba, las degollaban también. Punto. Así eran. Sí. Entonces, los tipos que estaban ahí estaban con unos recuerdos, estaban con un odio parido. Entonces, eran 250. Y esos 250 los embarcaron en el Intrépido, que mira el nombre que tenía, el Intrépido, y el Moctezuma, el que tú me nombrabas. Sí, sí. Entonces, que eran dos bergantines chiquititos, con 18 cañones, 12 cañones, no me acuerdo. Sí, pero sí, entonces estos dos se montaron ahí los 250 y en el O'Higgins, en la fragata O'Higgins, iban 60 infantes de marina. En total, 250 más 60, 310 hombres para tomar 10 fuertes que tenían 100, 120 cañones, y la tropa eran de 1.600 hombres. Totalmente de locos. De locos. Y se pelaba a Lord Cochrane. Se pelaba en Santiago que Lord Cochrane no había hecho nada. Ahora había llegado las noticias de esta segunda expedición, que también no era nada, era muy poco lo que había hecho, porque habían llegado las noticias de la toma de Pisco, la cuestión de Guayaquil, todas esas cosas. ¿Y dónde está Cochrane? Anda solo con la O'Higgins, no sabemos dónde anda. Estaba en Talcahuano abasteciéndose de tropas. Y se va, pero justo viene un viento norte. Viento norte. Y lograron pasar el Intrépido y el Moctezuma, lograron pasar la península de Tumbes y hacerse alta mar. Pero la fragata O'Higgins era muy pesada y tuvo un golpe, con el viento norte tuvo un golpe contra la isla Quiriquina. Y empezó a hacer agua. Empezó a hacer agua. Tremendo. Empezaron a bombear y a sacar con baldes. Cambió el viento, pudieron salir de ahí al alta mar y Lord Cochrane preguntó, dijo: ¿está haciéndose agua? ¿Sigue haciendo agua? Sí, mi almirante, sigue haciéndose agua. ¿Pero más agua o la misma? La misma. ¡Sigamos! No le tenía miedo a nada. No, Ay, por Dios.
y el agua inundó los compartimentos de la pólvora. Por lo tanto, la fragata O'Higgins iba sin cañones. Y los soldados que iban ahí, que la infantería de marina, iban con las cartucheros, los cartuchos nada más, porque todos se habían inundado. Y apenas iba, o sea, iba con un peso muy grande, porque iba con agua y bombeando todo el viaje, desde Talcahuano, bombeando hasta llegar a Valdivia. Y la fregata queda en la zona de Niebla. Si tú conoces Niebla, en la zona donde está ahí lleno de playas, para allá, ahí tranquilo, ahí no había nadie, no había ni vigilante, ahí quedó. Y se fue, los 60 infantes de marina se subieron a estos 2 bergantines que iban repletos de tripulación y de botes, llenos de botes y de tripulación, para ir a tomar Valdivia. Sí. Y se presentan con bandera española. Y entonces, en la parte sur, es que todo esto yo lo conozco de memoria porque he estado ahí 1000 veces. Yo iba a veranear, teníamos, me acuerdo, las semanas valdivianas que se celebran el 4 de febrero, celebrando esto, que son preciosos, con carros, con naves engalanadas. Entonces yo conozco todas esas baterías de niño, entonces me sé los fuertes de memoria, entonces lo estoy viendo, pero lamentablemente la persona que me escucha no lo está. Tiene que ir a Valdivia y recorrer aquello. Pero esto es en la parte sur. La parte sur está el fuerte del Inglés, está el fuerte Amargos y está el Corral, que es el gran fuerte, el mayor, el Corral. Y en el norte está el de Niebla, el Piojo, y después en la isla Mancera. Yo iba a la isla Mancera a bañarme cuando era niño, es precioso. Bueno, y hay unos bancos de arena ahí en la zona de la Mancera. Entonces se fue hacia allá, con un bergantín primero, con la bandera española, y empezaron a preguntar: ¿ustedes quién vive? Somos del rey, somos del rey. Y en ese momento hubo un viento y estaban mostrando una parte sin tripulación, porque estaban todos escondidos abajo en el casco, y de repente se mueve y muestran la cantidad de botes y de gente que estaba al otro lado. Empieza el cañoneo y los tipos tienen que bajarse en medio del cañoneo, bajarse a los botes y ir a la playa. Y entonces los realistas alertas con esto, a las 6 de la tarde fue esto, los realistas van y ponen una guarnición en los bosques, porque no es como ahora hay camino, ya no hay ni un árbol nativo, porque hay son cerros pelados, feos. Sí. Los han destruido los chilenos con su afán con su poco cuidado de la naturaleza que tienen los hueones chilenos. Entonces tienen todo eso hecho pebre, pero en esa época eran tremendos, eran árboles milenarios, inmensos, a orilla de mar. Eran bosques impenetrables. Entonces ahí se pusieron los fusileros españoles para atacar ahí en la caleta del Inglés. Yo estuve ahí, estuve haciendo dedo ahí, porque iba... ¿Sí? Hay una población de casas iguales que está recién de tener 20 años, esa población de casas que son iguales, que están ahí en la caleta del Inglés. Porque hay gente que trabaja ahí, porque en Corral hay chip, embarcan chip, que son molidos de madera. Entonces, bueno, ahí estuve horas haciendo dedo, horas, pues no pasaba nada, hasta que me llevó una micro, que iba yo para Chaiwin, precioso Chaiwin. Ahí está el Parque Aler Sandino, es precioso todo eso. La playa Colún, con 2 lagunas de distintos colores, una esmeralda y otra zafiro. El río Colún, la estero Colún, es una maravilla, weón. Estos son preciosos. Bueno, pero eso es para otro tema. Y ahí, en esa pequeña caleta, desembarcaron estos 300 de hombres, y lograron ahuyentar a estos hombres, que salieron corriendo hacia el fuerte y se parapetaron en el fuerte. Y ese primer fuerte era básico, había que tomarlo, pero retiraron la escalera, que era una escalera móvil, la retiraron y quedaron con la fosa. Todos estos fuertes dan hacia el mar
y con una fosa para el interior. Son inexpugnables, porque tú la fosa tienes que escalar 5 o 6 metros por una piedra que ni siquiera puedes apoyarte, porque son lisos. Es una fosa con muralla lisa. ¿Cómo subes tú eso? Pero lo que pasó fue que jugaron a la cosa psicológica. Se fue un destacamento, el destacamento de Miller, obviamente, se fue por el lado del mar, por entre medio de las rocas, subiendo, bajando rocas, para llegar y hacer todo un bullicio y un ruido y una... llevaron cohetes, pues también, llevaron cohetes. Entonces, Nos faltaba más. nos faltaba más con los cohetes, disparando. Entonces, los españoles estaban en la fosa que daba hacia el interior, mirando hacia tierra adentro, estaban esperando, y ahí fueron atacados, efectivamente. Fueron atacados por Borchef. Borchef era el que estaba mandando a los 250 tropas de Concepción, que era el número 1 y el número 1 y 3 de línea. El batallón 1 y 3, parte del batallón. Habían estado peleando en Chillán, en Los Ángeles, en todas estas partes, gallos curtidos, y con un odio, con unas ganas de matar a los realistas, fíjate. Entonces, estaban atacando por tierra, imposible, porque estaba el foso. ¿Cómo puedes pasar todo el foso? Es imposible. Pero por atrás, produjeron lo que hizo Miller por atrás, o sea, por la parte del mar. Los tipos no esperaban eso, sintieron ruidos por atrás, y les vino pánico y salieron arrancando. Eran tropas que no tenían, no eran veteranas. Salieron arrancando. Y llevaron la noticia de que habían miles de patriotas atacando. Llegaron al fuerte de Amargos. Y ya se hizo de noche. Y para llegar a Amargos, tú tenías que caminar por unos senderos estrechísimos, es decir, un hombre. Entonces los 300 hombres se fueron un hombre. Y los españoles tenían la posibilidad de poner tropas ahí y podían parar esa ofensiva. Pero llegaron, no se imaginaron que los tipos iban a seguir en la noche. Pensaron que iban a ir en la mañana. Y de noche llegaron y encontraron la puerta abierta. Oye, qué impresionante. El fuerte Amargos tenía estas fosas indestructibles que habían sido construidas en 1640, en el tiempo de Mancera, del virrey Mancera, de España, virrey de Perú Mancera. A todo esto era territorio peruano, porque no era administrado por Chile. Así es. Chiloé y Valdivia eran territorio peruano. Entonces, los tipos dejaron abierto el pasadizo, la puerta. A la 1 de la mañana entra Borchef con su gente para adentro y dejan la escoba. Y salen huyendo, aterrorizados, porque ¿qué pasa? Que el mismo Borchef y el mismo Miller tenían que contener a la tropa, porque estos 250 de Concepción, llamémoslo así, estos del regimiento 1 y 3, iban con sangre en el ojo y empezaban a degollar a todos los gallos, matar a todos los tipos. Iban a matar, como máquinas de matar. Entonces salieron arrancando en la noche y llegaron al fuerte de Corral, que era el fuerte madre, donde estaba ahí Hoyos, Del Hoyo se llamaba, el apellido me acuerdo, Del Hoyo, el que estaba a cargo de todas las fortalezas. Estaban en un hoyo los pobres. Honor al apellido. Honor al apellido, y ahí estaba la fortaleza, la fortaleza de Corral, que era la fortaleza madre, la número 1. Y ahí se armó una grande, antes del amanecer, porque del Fuerte Amargo llegaron al de Corral antes del amanecer, con héroes. Está Las Fuentes, que era del Río Bueno, era de la zona del Chumao, que le llamaban. De Chumao era uno de los héroes que murió ahí en la toma. Pero los tipos eran locos de atar, no le querían matar a los realistas. Por lo tanto, el pánico era gravísimo. Al amanecer estaban todos en lanchas, los que lograron escapar en lanchas hacia la isla Mancera. De la isla Mancera fue despoblada la isla Mancera y se fueron en lanchas hacia Valdivia. Y solamente quedaron las guarniciones del frente,
las guarniciones del norte, las de Niebla. Entonces, Del Hoyo se rindió con su oficialidad y quedaba lo de al frente. Entonces lo que mandó Cochrane es que la fragata O'Higgins, que estaba de Niebla hacia el norte, en esas playas que están para el norte, todavía andaba en Niebla, hay unas playas llenas de... magnífico. Precioso, ya. En esas playas, ahí estaba, entonces mandó la instrucción y la fragata se presentó sin cañones, porque no tenían, sin cañones, porque estaban sin pólvora. Se presentó enfrente de las baterías de Niebla. Habían tres, estaba Niebla, Piojo y había otro más, pero eran total, deben haber habido ahí unos 40 cañones, por lo menos. Y se presenta al frente y la gente que estaba ahí dijeron, vienen más, vienen fragatas, vienen más, porque los otros, el Bergantín, el Intrépido, una cosa chica, el Moctezuma, eran unas cosas, unas alpargatas. Sí, chiquitito. Entonces todos los de Niebla salieron arrancando sin disparar un tiro, sin pelear. Tomaron los botes y se fueron por el río adentro para llegar a Valdivia, muertos de susto. Llegaron a Valdivia con la noticia de que había miles de patriotas y que estaban que habían sido tomados los fuertes, y saquearon y se fueron con saqueo y todo, y con un desorden espantoso. Tanto así que los pobladores nombraron, hicieron una asamblea y nombraron un gobernador. Y ese gobernador fue en un bote por río abajo para encontrarse con Cochrane para decirle que por favor llegaran luego a poner orden, porque estaba la escoba. A todo esto Valdivia tenía 1000 habitantes en ese momento. Y 1000 habitantes sostenían a 1600 de tropas. Entonces estaban llenos de impuestos también, de impuestos de comida, de esas cosas. Estaban hasta aquí. De los realistas, no querían nada. Sí, pues. Estaban hasta aquí. Entonces mandaron a este emisario y el emisario llegó donde Cochrane y Cochrane dijo, ya vamos. Y mandó a Beauchef. Y Beauchef, yo no sé por qué en Valdivia la calle principal se llama Picarte. Si la calle principal debería llamarse Beauchef. Si Beauchef fue el que hizo todo eso. Bueno, y Beauchef tomó Valdivia y encontró cosas que no se habían llevado. Había plata, había de todo tipo de cosas valiosas, incluso cartas del virrey, cartas de aquí, cartas de allá, que no se quemaron. Encontraron 1000 cuestiones, o sea, fue un botín que había, porque salieron huyendo todos estos gallos con superioridad numérica. Estamos hablando de 1600 hombres frente a 300 hombres. Es una cosa increíble, la falta de moral que tenían. Y ahí Beauchef sale a perseguirlos con 100. Se va persiguiéndolos con 100. Por entre medio de los caminos llenos de bosque y llega hasta al río Bueno. Y en el río Bueno la gente, que era la población del río Bueno, salen a abrazarlo. ¡Oh, viva la patria! Estaban hasta aquí. Estaba hasta la colonia, es que no es para menos. Y Beauchef llegó hasta Osorno sin disparar un tiro. Hasta Osorno, sin encontrar resistencia. Y toma Osorno, y en Osorno también, ¡viva la patria! Pero no sabían lo que les esperaba, porque después vino la anarquía. O sea, Valdivia estuvo abandonado 30 años hasta que llegaron los alemanes. 30 años abandonada Valdivia. Valdivia no salió beneficiada con la República hasta ese momento, hasta que llegó Filippi. Filippi se estableció en lo que ahora es la Unión. Ahí estaban los dos hermanos Filippi. Y Filippi fue a buscar a los alemanes y los alemanes fueron los que salvaron toda esta zona. Los que tiraron para arriba. Por eso, si yo desciendo de esos alemanes, podría ponerme como los mapuches. Esta es tierra mía. Los mapuches con su cosa. Bueno, entonces llegó a Osorno y todos estos españoles habían huido de Osorno y cruzaron el río Maullín y llegaron a Carelmapu. ¿Cachai Carelmapu? ¿Dónde está Maullín, sí. Carelmapu? Sí, toda esa zona la recorrí. La costa, es la costa de Chiloé continental, llamamos así. O sea,
Ahora es de Puerto Montt, pero Puerto Montt fue fundado después. O sea, no existía Puerto Montt. Sí, era Chiloé, claro, es No verdad. existía Puerto Varas. No existía Puerto Montt ni Puerto Varas. Todo eso era administrado por Chiloé. Y llegaron estos españoles. Llegaron y se encontraron con el que estaba en Carelmapo, el que mandaba en Chiloé, que era Antonio Quintanilla. Antonio Quintanilla se encontró con ellos y les mandó un rugido. Cobardes, maricones, son lo peor del imperio español. Los alineó, le echó y le dijo, ustedes van a recuperar todo eso. Se van a recuperar Osorno y a recuperar Valdivia, porque tienen la fuerza. Les entregó armas, qué sé yo, o sea, los tipos habían huido, hacía la desbandada, los formó y los mandó de vuelta. Volvieron a cruzar el río Maullín, pleno verano, o sea, que todo esto no había lluvia, y fueron a encontrarse a recuperar Osorno. Y Bochev dijo, bueno, vamos a enfrentarlo, porque estaban cuando, con todo esto de éxito, estaban pasados de revoluciones estos patriotas. Decían, vamos a enfrentarnos, vamos. Vamos, Y tirémonos fue nomás. el combate del toro. El combate del toro fue un lugar donde hay se hace un claro de bosque, porque este era un bosque impenetrable. Entonces, en un momento, en ese lugar, se encontraron con los realistas se pusieron en el bosque disparando, qué sé yo. Tenían caballería también, 100 de caballería. Eran 300 infantes con 100 de caballería, más, no eran como 500. Y el Bochev tenía 100 gallos nomás. Y con los 100 gallos lo que hizo fue, ¿qué hizo? Atacó, atacó. Y ganó, y ganó. Los dispersó, los derrotó, todo eso. Y Bochev volvió con caballos, con todo tipo de botín, dejó ahí a los muertos y regresó a Osorno, y ahí se largó un temporal tremendo, llegaron mojados, todo, pero victoriosos. Llegaron súper cansados, victoriosos. Y los otros quedaron dispersos y no quisieron llegar a los que huyeron, no quisieron volver hacia Maullín, porque si se encontraban con Antonio Quintanilla, el jefe realista los iba a castigar. Entonces los gallos quedaron ahí, en esas zonas, ahí pasando las penurias. Y esa fue la toma de Valdivia. Y Lord Cochrane quería tomarse, se rayó, dijo, ahora voy a ir a tomar Ancud. La fragata O'Higgins la varó. Al lado de la isla Mancera había un banco de arena que ahora ya no existe, después del terremoto. Y la varó ahí para reparar el casco. Mandó un emisario. El emisario lo mandó en una goleta, en una cuestión así, en un bote. Y ese emisario tuvo que pasar por la zona de Benavides, por la zona araucana, para llegar hasta Talcahuano a comunicar la noticia de la victoria. Y ahí O'Higgins se armó una fiesta en Santiago y O'Higgins mandó refuerzos de la escuadra para arreglar la fragata O'Higgins, que estaba ahí en la isla, al lado de la isla Mancera, al lado de estas fortificaciones, reparándose. Y Lord Cochrane fue a tomar Ancud. Estaba pasado revoluciones. Y si tú has ido a Ancud, ves que está el fuerte que está en la misma localidad de Ancud, y al frente hay otro fuerte, en la península, que da la vuelta, esa península. Entonces fueron a tomar ese fuerte y quisieron hacer lo mismo. Empezar rodeando por la periferia para ir tomando después Ancud. Hacer la misma estrategia. Y se fue con los bergantines, el Intrépido y el Moctezuma. Bajaron los mismos hombres y se fueron a tomar el fuerte, pero en este caso estaba Antonio Quintanilla
y Antonio Quintanilla mandó refuerzos desde el fuerte San Carlos de Ancud. Desde Ancud cruzaron al otro lado y no pudieron, y tuvieron muchas bajas. Y en eso también salió herido nuestro Guillermo Miller. Otra vez. Otra vez. Iba atacando y le llegó las balas y se llevaron a Miller. No podían dejarlo ahí botado, así que se lo llevaron. Y tuvieron una retirada muy organizada, muy estructurada, muy organizada, porque si se hubieran retirado a la desbandada, los realistas los habrían hecho pebre, porque los realistas salieron del fuerte para irlos persiguiendo hasta los mismos botes. Pero estos se fueron retirando con los heridos en forma muy ordenada y muy valerosa para gastar los botes. Y ahí fue el fracaso de Cochrane, porque ya era demasiado, ya no podía hacer tanta la... Tú sabes que eso después se tomó el año 26 en el gobierno de Freire. El último lugar del rey en todo el continente fue Chiloé. Con Antonio Quintanilla. Fue el último. Antonio Quintanilla fue el último. Y no se rindió tan fácil. No, Peleó. porque, no, sí. Igual eran valientes también. No, y se rindieron antes de Castro, pero en el fondo Castro, la ciudad de Castro, fue el último lugar donde estuvo la bandera del rey en toda América. Bueno, se nos ha ido mucho rato, así que no podemos seguir hablando más. Sí. Se me quedaron en el tintero varias cosas. Pero podemos continuar no sé si vamos a estar el martes o viernes finalmente. Bueno, ahí lo haremos interno. El viernes seguimos con todas las peripecias. Seguimos con la guerra a muerte en el sur, que hay mucho que contar ahí. Tengo que contarles como un polaco murió heroicamente por la patria chilena. Los polacos nos andan con cuentos. No, los polacos, tremendo. Tremendo, una historia increíble. Bueno, pero lo que tengo que llegar en la otra narración es llegar a la Expedición Libertadora del Perú, ya con los barcos, con todo ya en forma. Hay que llegar a ese momento. O sea, voy año a año por cada hora 40. Sí. Bueno, vamos a terminarlo acá entonces, ¿no? Por el tiempo. Vamos a terminar hasta acá, sí. Pero seguiremos el próximo viernes. Oye, y pelaban a Cochrane y le decían a O'Higgins, tú eres un huevón, eres como un ingenuo, Cochrane te está metiendo el dedo en la boca, está ganando lucas por ganar lucas, el huevón es un sátrapa. Y después de la toma de Valdivia, chuta, todos callados. Calladito, sí. Tiene razón el director supremo que le tiene los bonos ahí a Lord Cochrane. Sí, sí. Gallo, como dicen, el que nace chicharra muere cantando. Exactamente. Y se aplica a muchas cosas. Sí. Don Felipe, solo agradecerle muchísimo porque este capítulo estuvo, yo creo que vamos mejorando cada vez. Yo quedé fascinado. Sí, yo me quedo callado porque la verdad usted se la sabe toda. Yo puedo aportar algunas pepitas, pero algunas cosas que tengo equivocadas es lo que aprendí en el colegio, imagínate. Algunas medias contradictorias. Los resúmenes a veces son mentirosos los resúmenes. Sí. Sí que toca leer. La persona que escucha, que vea, que se meta en internet a ver los mapas de cómo era la Valdivia, cómo estaban, para que vean por dónde entraron y todo, métanse, porque para que queden con la cuestión bien clara. Ya, la recomendación. Una última cosa, don Felipe. Algunos libros que usted recomiende, porque me lo han pedido algunos comentarios de repente, si usted podía recomendar algunos libros, aparte de Barco Stop, que ese hay que comprarlo de todas maneras. Sí. Hay tanto que leer ahí. Pero así como para que el que quisiera tener una buena fuente de historia. Para mí, Francisco Antón Encina es lo mejor. Ya. Pero no está en internet. No está en internet. En internet está Barros Arana. Barros Arana está en internet. Hay todos los tomos. Este es el tomo 12 de Barros Arana, el tomo 12.
Ya. Entonces, Barros Arana termina la historia de Barros Arana con la insurrección, la rebelión conservadora de 1829 contra los pipiolos. ¿Y quién es el que comanda esto? Es Joaquín Prieto. Se habla mucho de Portales, no se habla de Prieto. Prieto fue el gestor de la rebelión conservadora del año 29-30. Es el líder. Y el que lo logró por las armas. Sí. Un gran estratega. Los famosos gobiernos autoritarios que le llaman, los 30 años. Joaquín Prieto es fundamental. Y además que es histórico porque Gallo luchó en todas las guerras de la independencia. Un tremendo, tiene un historial, o sea, el currículum de Prieto es tremendo. El de Prieto, así como el de Freire, que fue el derrotado. Ya. Chao. Mucho tiempo. Ya, solo acordarles, mañana a 18 horas mañana es 11 de septiembre, con Hermógenes Pérez de Arce y Gonzalo Rojas, los 3 canales unidos, Café Sin Filtro, Voz Consciente y Avenida Libertad. Así que no se lo pierda mañana. Y sábado noticias a las 20 horas. Un gran abrazo, muchísimas gracias y suscríbanse también al canal Big Left, a los que no lo conozcan. Yo creo que la mayoría de los que vienen acá ya lo conocen, pero suscríbanse, denle like y comenten y hagan donaciones también. Necesitamos todos donaciones. Así que un gran abrazo a todos, que estén muy, muy bien, que Dios los bendiga, viva Cristo Rey y que viva la libertad. Hasta luego.